Bienvenidos nuevamente al segundo medio. En esta ocasión nuevamente estoy acá para seguir con la exploración del documento número 2, el cual se les envió la semana pasada. El objetivo de este video nuevamente es tratar de explicar y profundizar un poco más con respecto a este documento, ¿ya? Con respecto a eso, el resumen de este video tiene por motivo lo siguiente. Tratar el propósito de la unidad nuevamente para dejar un poco más explícito lo que debemos aprender, lo que ustedes deben aprender en esta unidad este semestre. Tener en cuenta además los contenidos y habilidades claves para poder trabajar en esta unidad, lo que ustedes van a aprender y van a ir desarrollando para poder entender cómo los contenidos se van a ir evolucionando a través del tiempo. Luego, entender cuál es el objetivo de aprendizaje de la guía número 2. Y finalmente hacer una retroalimentación del instrumento. Y para eso ustedes tienen que entender qué es lo que se espera de ustedes para poder responder bien con este ítem. Bueno, sin más dilación, comencemos. El propósito de la unidad es profundizar con sus conocimientos, mejor dicho, sobre las diferentes o los diferentes géneros musicales y su historia. Además se busca conocer cómo la música a pesar del tiempo logra traspasar generacionalmente melodías y ritmos por medio de la palabra y la escritura, reconociendo sus cualidades para luego transformar en referencias para futuras generaciones. Y finalmente comprender la importancia de la música en la expresión y externalización de los cambios sociales. Para poder explicar un poco mejor esto, yo coloqué los 4 puntos donde fui desglosando. En una primera parte, profundizar los conocimientos significa que ustedes tienen que seguir escuchando música, tienen que seguir conociendo diferentes géneros musicales, porque finalmente todo lo que se escucha hoy en día viene de algún punto. Entonces la idea es conocer de dónde viene, cómo evolucionó la música para poder llegar a lo que estamos escuchando hoy en día. Con respecto a lo mismo, se trató sobre la forma de transmisión y registro musical. Se habla de la transmisión generacional, de cómo la melodía y el ritmo de culturas primigenias, culturas pasadas, culturas ancestrales, fueron avanzando a través de la transmisión oral, y luego con la invención de la escritura y la posibilidad de poder transcribir y la creación de métodos de transcripción musical, como la partitura, por ejemplo, poder pasar de generación en generación de manera más fidedigna todo aquel conocimiento, obviamente sin perder la esencia de la tradición. Luego, con el tiempo, vamos a ir descubriendo que toda historia musical, toda evolución del género, al final resulta como influencia o referencia para las próximas generaciones. Entonces también eso es importante, como lo explicaba en el punto 1 de conocer la historia. Este punto 3 se relaciona directamente con la referencia musical, como por ejemplo el, el rock de hoy en día se basó en el rock and roll de los años 50, por ejemplo, de los 60, y así sucesivamente como fue evolucionando. Y no menos importante el punto 4, que habla sobre el rol de las funciones de la música en la sociedad, y ahí hago una pregunta para ustedes. ¿Qué importancia tiene la música en los diferentes cambios sociales a través de la historia? Y con esta reflexión quiero partir pidiendo de que ustedes piensen cuál fue, por ejemplo, la música más escuchada el año pasado, a raíz de lo del estallido social. ¿Por qué se escuchaba, por qué se colocaba esa música? ¿A qué referencia hacía? Lo mismo pasaba en los 70, en los 60, en los 80, en los 90. Cada década, cada cambio social tiene su propia sonoridad, su propia música que está ligada a una historia. Entonces, eso es muy importante de conocer. Los contenidos y habilidades que vamos a tratar tienen que ver con lo siguiente. Recordemos que en esta unidad estudiaremos los registros y transmisión de la música a través del tiempo y los roles de la música en la sociedad.
Esto quiere decir que nos enfocaremos en conocer, comprender, aplicar y analizar cómo la música se transmite de generación en generación y cómo esto se manifiesta a partir de cambios generacionales que ocurren en la sociedad, incluyendo y dando énfasis a la nuestra, a nuestra realidad, a nuestra sociedad chilena. Como decía anteriormente, cada sociedad tiene su música que la representa. ¿Ya? Como un adelanto de esto podría ser la nueva canción chilena en los años 60, la música de protesta que se generó, la prohibición de ciertos instrumentos y estilos musicales que se daban en Chile en tiempos de dictadura, etcétera, etcétera. Y con lo que referente a las habilidades que vamos a ir desarrollando, vamos a conocer, comprender, aplicar y analizar todas estas aristas. Bueno, con respecto al objetivo de aprendizaje de la guía número 2, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Es muy simple. Vamos a reconocer en este caso la importancia de los métodos de transmisión musical en la preservación de nuestra cultura. Vamos a reconocer cómo es importante el conectarnos con nuestras culturas ancestrales, el tener ese registro y tener la posibilidad de poder transmitirlo, de no perderse en el tiempo, ya que ciertas tradiciones se han ido olvidando al verse vistas desde un punto de vista que van quedando obsoletas, pero de una u otra forma son parte de lo nuestro. Y eso hay que tener muy importante. Y no solamente se aplica en la música, que esto se extrapola a lo cultural en general. Pero en este caso vamos a hablar principalmente de la música, de la partitura, de la grabación y de la transcripción musical y cómo estas em, fueron de vital importancia para que en Chile em, recopiláramos repertorio musical que hoy en día se conoce, que hoy en día se aplica, se sigue tocando, cantando en las escuelas, en las casas, etcétera, etcétera, pero no tenemos muy claro de dónde vino. Entonces vamos a resolver estas dudas en esta guía. Bueno, más allá de darles las respuestas a este video, prefiero comentarles qué es lo que se espera de ustedes para poder responder esto, porque al final es una guía de autoestudio en la cual yo voy resolviendo dudas, pero el resolver dudas no implica que yo les tenga que contestar la prueba, perdón, no prueba, la guía. En este caso, vamos a tener en consideración los puntos 1 y 2 como general, ya que en esta guía de música específicamente se hace una combinación entre texto y videos para poder complementar lo que se está viendo. En este caso, la primera instrucción o lo primero que se espera de ustedes es que lean atentamente los textos, ya que están relacionados unos con los otros, entonces tienen que leerlos bien. Les recomiendo de que vayan anotando ideas en una hoja aparte, cosas que sean importantes de este texto para poder tenerlos claros y después poder hacer las relaciones correspondientes a lo que viene la actividad 1 y 2. Y número 2 es observar los diferentes videos que se les dejan en los enlaces. Eso es importante porque si bien no entran directamente en la respuesta, sí, son un complemento a su respuesta. O sea, para poder entender de mejor manera algo que está escrito, es mejor también observarlo, verlo y escucharlo en un video donde pueden explicar algún detalle, alguna anécdota con respecto a los textos. Entonces, en la actividad número 1, teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, ustedes tienen que, o mejor dicho, se espera de que relacionen conceptos, encuentren diferencias, describan la importancia y expliquen los elementos pedidos sobre ambos textos. La actividad número 1 le pide que lean ambos textos y, como dije anteriormente, tienen que relacionar conceptos, encontrar diferencias, describir la importancia y explicar. Eso principalmente es lo que se espera que usted realice en la actividad número 1. Y la actividad número 2
se refiere o principalmente se pide la comprensión del tema referente a la importancia de la transcripción de la música en nuestro país. Por ese motivo se debe poner mucha atención al texto y complementar tu respuesta con los videos anexados. O sea, este texto que habla sobre Violeta Parra, sobre la transcripción musical, y es lo importante que tú tienes que tener en consideración para poder responder la pregunta. Solo son cosas de comprensión y luego ir relacionando, escribiendo y explicando. ¿Ok? Eso principalmente lo que conlleva la actividad 1 y número 2. Pero lo importante de esta guía es como comentamos con respecto al objetivo, que es reconocer la importancia de los métodos de transcripción o de transmisión para la preservación de nuestra cultura. Por eso hago unas preguntas que hacen referencia a qué hubiese pasado si no, etcétera, etcétera. Pónganse en el lugar, pónganse en el lugar de una persona que tiene que salvaguardar algo, tiene que cuidar algo, y eso depende de que todos los demás lo conozcan. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, de que todo conocimiento tiene que estar basado en sus experiencias personales. ¿Ok? Entonces, para tener presente, para ir finalizando, espero haber resuelto todas sus dudas. Y en el caso de no haber sido así, les recuerdo que mi correo es demorales@socedoc.cl para cualquier duda, consulta o sugerencia. Sin más, espero que sigan esforzándose y manteniendo este optimismo a pesar de nuestra situación. La verdad que he revisado trabajos están muy buenos y me gustaría que siguiesen con esa actitud, ¿ya? Les deseo lo mejor y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.